Hola, qué gusto. Reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gabriel, de aquí de la ciudad de Tulcán. Estoy acá desde mi oficina transmitiéndoles este video. Espero pues que se sientan en este tiempo bien, que estén pasando bien, pues, y que aquellos que están atravesando momentos de dificultad recuerden que hay un Dios grande que nos levanta, nos sostiene y no nos deja. Hoy en esta temporada, ya después de algún buen tiempo, hago este video para poder transmitirles a ustedes una palabra de aliento para sus espíritus, pero también para su alma. Y a la misma vez, al poder transmitir esta palabra, tanto yo también soy fortalecido. Aquí estoy con mi computador y en la computadora tengo pues los textos bíblicos que vamos a leer. Y bueno, quiero que allí en sus casas abran sus Biblias y me acompañen, ¿sí?, a la segunda epístola de Timoteo, ¿sí? Quiero que por favor vayamos a Timoteo, capítulo 3. Vamos a ir a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, es segunda de Timoteo, ¿sí? Quiero que me disculpen, por favor. Aquí estoy en mi computador también, ubicando la cita, segunda de Timoteo, capítulo 3. Vámonos por un momento al versículo 16. La palabra del Señor dice: toda la escritura, ¿sí?, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, dice, en justicia. El verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, queridos amigos, iniciemos con una pequeña oración. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de poder venir delante de tu presencia, de poder reconocer, Señor, que te necesitamos, de también entender que alejados de tu presencia no somos nada. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno. Queremos pedirte perdón por todos y cada uno de nuestros pecados, Señor. Gracias te damos porque nos das el privilegio de poder escuchar tu palabra, y lo hacemos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. El apóstol Pablo le da una serie de instrucciones a su hijo amado en la fe, Timoteo. Y aquí Pablo estaba preocupado por el crecimiento espiritual de Timoteo. Como todo ministro fiel de Dios, que prepare el alimento a tiempo para dar de comer a sus hijos. Y creo que en el corazón de Pablo había un amor tan amplio, tan grande. Su corazón estaba inundado del amor de Dios, de tal manera que este amor transbordaba y se veía directamente plasmado no solo en el carácter, no solo en las acciones que Pablo realizaba en medio de los hermanos de la iglesia en Éfeso y de los lugares donde él predicaba, sino que él demostró este amor plasmado directamente en estas epístolas, el amor de Dios transmitido en estas epístolas que él escribió para la iglesia. Muchos se preguntan que si estas epístolas solo eran para la iglesia del primer siglo. Pues quiero decirles que las epístolas que Pablo escribió, y si vamos más a fondo,
las cartas que los apóstoles, aparte de Pablo, escribieron, como Lucas, Mateo, ¿sí? Juan, y aún todos los escritos que escribieron los profetas mayores y menores fueron directamente transmitidos de parte del corazón de Dios para estos hombres, a fin de que ellos, como instrumentos, puedan escribir estas cartas, este mandato, esta preciosa joya que es la ley preciosa de Dios. Alguna vez alguien me preguntó y me dijo que si la palabra de Dios había sido escrita por los ángeles. Y bueno, yo les dije directamente que en una parte les explicaba, les decía que Dios utilizó hombres como instrumentos para poder predicar el Evangelio, para poder hacerse entender a los seres humanos. Si sin duda la palabra de Dios fue escrita por seres humanos que no eran perfectos, eran hombres como ustedes, como yo, pero la diferencia es que ellos eran personas que tenían temor a Dios, y no con eso quiere decir que ellos no fallaban, que ellos no cometían errores, pero eran personas que 100% en su corazón eran conscientes de que había un Dios que estaba observándolos en todo lo que ellos hacían durante su vida. Entonces ellos trataban de agradar a Dios, y por eso ellos se sujetaron a Dios, y Dios le plació revelar directamente su palabra a su pueblo y también a su iglesia. Cuando hablo de su pueblo, hablo del pueblo de Israel, del pueblo escogido por Dios. Pero cuando hablo de la iglesia, hablo también de nosotros, los gentiles que estamos incluidos en las promesas de Dios. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. Cuando hablamos de toda la escritura, aquí Pablo nos dice toda, y cuando dice toda, quiere decir que se refiere a la revelación que Dios dio para nosotros, es decir, la que está contenida tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la que va desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay nada más que aumentar ni tampoco disminuir. Esa escritura de Génesis a Apocalipsis que está en la Biblia, es decir, son 66 libros, todas esas escrituras, dice, son inspiradas por Dios. Esta palabra inspirar también puede ser traducida como el neuma en el griego. Neuma es el aliento de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios que está desde Génesis hasta Apocalipsis es respirada, es el aliento de Dios. Y el aliento de Dios tiene un efecto tan poderoso en el ser humano. Efecto que fue y cambió primeramente el corazón de aquel que escribió esta carta, y fue Pablo. Y por la experiencia que él tuvo allá en Damasco, cuando él tuvo ese encuentro con Jesús. Recuerdan ustedes que Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, y camino a Damasco vio una gran luz y se le apareció Jesús y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese fue un encuentro tan increíble, donde la palabra de Dios penetró en el corazón de Pablo, y por la experiencia que él tuvo, Pablo dice que la experiencia, la vivencia del hombre al tener contacto con el aliento de Dios, con Dios mismo, lo lleva al hombre directamente a ser diferente. Por eso yo digo, queridos amigos, que cuando un hombre tiene un verdadero encuentro con Dios, no es el mismo. Es raro que una persona que profesa ser cristiana, que lee las escrituras, que asiste a una iglesia, no cambie y siga igual. Allí
como Pablo también en otras partes de las Escrituras dice que se debe de examinar si es que el Espíritu de Dios mora en ese hombre, porque si no mora el Espíritu de Dios, no es de Dios. Pero para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, aquellos que han sido sellados por Cristo, podemos decir algo increíble, que estas personas que llegan a tener un encuentro con la palabra, con el Dios vivo que está en las Escrituras, no es o no vienen a ser los mismos de antes, no vuelven a vivir una vida como vivían antes, cambian. Ya no es ese hombre el mismo. Cuando el ser humano es tocado por el poder del Espíritu Santo, este hombre ya no vuelve a ser igual. Y por eso vemos nosotros cuál es el resultado del poder que hay en la palabra que está en 2 de Timoteo capítulo 3, 16, y dice, las sagradas escrituras, las sagradas escrituras. Si hablamos de toda la escritura, hablamos de que estas escrituras son sagradas. ¿Y por qué son sagradas? Porque vienen de Dios, fue escrita del corazón de Dios, son sagradas, y dice, y son útiles para enseñar. Esta palabra útil quiere decir que es indispensable, es necesaria la palabra para enseñar. Enseñar viene directamente de pedagogía, ¿sí? Algo relacionado a la instrucción, a la capacitación que los hijos de Dios necesitamos. Por eso Dios levanta maestros de las Escrituras, pastores, hombres que tienen este don especial para poder directamente instruir, capacitar. Estamos hablando aquí poder enseñar a los hermanos, es decir, a los cristianos. Pero también es útil, es necesaria para redarguir. La palabra redarguir tiene que ver con directamente con revelar, con mostrar las cosas internas, hacernos ver las cosas que no están bien en nuestro corazón, en nuestra conciencia. En otra parte de las Escrituras dice, en Hebreos dice que la palabra es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y quiebra directamente y separa, dice, el alma del espíritu, y es como la que discierne los pensamientos, la que discierne las intenciones del corazón. El poder de la palabra, el efecto del poder de la palabra es esa, que nos expone, nos hace mirar nuestro corazón, las cosas que hay. Es como una linterna. Cuando usted la prende en un lugar oscuro, usted puede mirar las cosas que en la oscuridad no puede observar, pero con la luz usted puede ver qué hay en el camino. La palabra de Dios es una lumbrera, es esa lumbrera a nuestro camino. Entonces, queridos amigos, gracias yo le doy a Dios por esta palabra que Dios nos está transmitiendo. Entonces, redarguye, expone, nos hace mirar nuestra condición. En realidad, cuando el hombre pecaminoso, fallido, viene a tener contacto con lo santo, con lo puro, con lo sagrado, que es la Escritura nos hace sentirnos tan miserables, porque no nos vamos a sentir bien de nuestra condición. Pero esto no es un mal síntoma, sino es un buen síntoma para que nosotros vayamos hacia el Señor, nos arrodillemos y nos arrepintamos, confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos. El efecto de la palabra es esa. La palabra de Dios sirve para instruir, capacitar, para redarguir, mostrar la condición nuestra, de nuestro corazón, pero también la palabra de Dios es necesaria para corregir. Y cuando hablamos de corrección, Dios, queridos hermanos, como Padre de sus hijos, Él en otras partes también de las Escrituras dice que el Padre que ama corrige a sus hijos. Si Él mira que nosotros estamos yéndonos por otro camino, nos estamos desviando
Dios como Padre nos corregirá. Y nos corregirá para nuestro bien, porque el Padre que ama a sus hijos corrige. La verdad que la disciplina en el momento no es agradable, pero es muy, muy indispensable para que nosotros podamos conducirnos de la mejor manera. El fin, el objetivo, ya lo vamos a ver más adelante, pero la palabra corrige, y esta palabra corrección tiene también que ver con enderezar lo torcido. Dios viene con su palabra a enderezar nuestro camino. Si antes nosotros estábamos caminando por un camino tenebroso, hoy Dios nos lleva a caminar por un camino correcto. Si antes estábamos por un camino ancho de perdición, Dios nos saca y hoy estamos caminando por un camino angosto, que no es tan fácil caminarlo, porque obedecer a Dios, agradar a Dios no es fácil, pero tampoco puedo decir que es imposible. Pero también, aparte de que nos corrige, de que endereza nuestra conducta, endereza nuestra forma de vivir, la palabra también es necesaria o es útil para instruir, instrucción. Instruye al niño mientras pueda ser corregido, porque cuando crezca y si tú no lo instruyes, se te puede ir de las manos. Entonces vemos aquí en este verso 16 cuán gran amor Dios tiene para con nosotros. Pablo le transmitió este amor a Timoteo, y como Timoteo era un pastor jovencito, Pablo le estaba animando a que entendiese la importancia tremenda que tiene las Escrituras, de que él sin la dirección de la palabra no podía dirigir su vida, ni peor aún dirigir a los santos de la iglesia en Éfeso, donde él estaba ministrando como pastor. Pero al hablar del fin, como les decía con anterioridad, ¿cuál es el fin de las Escrituras en el ser humano? Y vemos que hay un fin hermoso, que no solo Pablo le transmitió a Timoteo para que entendiese que el fin de las Escrituras en su vida era para que él llegue a ser un hombre perfecto. Y yo le puedo decir hoy, ya han pasado más de 2000 años y esta palabra sigue aún siendo vigente y aún sigue teniendo poder. Entonces, el fin de las Escrituras para nuestras vidas es que la palabra hace que el hombre de Dios sea perfecto. El fin es perfeccionarnos. La palabra de Dios sirve para perfeccionarnos, para que nosotros lleguemos a esa perfección. Pero también en ese perfeccionamiento, dicen las Escrituras, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Dios a través de las Escrituras nos perfecciona. Desde que nacemos en Cristo, desde que tenemos nueva vida, somos perfeccionados por la palabra de Dios. Y somos perfeccionados y asimismo preparados. Dios nos equipa, Dios nos prepara, no para que nosotros estemos en este mundo sin ningún propósito, sin ningún objetivo, sin ningún fin. Para los verdaderos hijos de Dios, Dios quiere que la palabra more en nuestro corazón, y donde Él nos ponga, en cualquier lugar que estemos, sea que estemos en el ministerio tiempo completo, sea que estemos en nuestros trabajos, en lo secular, podamos nosotros, o en nuestros hogares, con nuestros amigos, podamos nosotros, queridos hermanos, transmitir el Evangelio, podamos enseñar, podamos redarguir, y que a través de esta palabra Dios corrija lo que tenga que corregir. Y Dios quiere llevarnos a ser perfectos, y Dios nos está tratando para que nosotros seamos útiles para toda buena obra. Querido amigo, querido hermano, Dios nos necesita, y Dios quiere. Alguna vez yo escuché a alguien que decía, no, Dios no te necesita porque Él es todopoderoso, si Él quisiera hacer las cosas, las haría sin ti. Pero esto suena muy egoísta. Yo podría decir que aunque sabemos que Dios es todopoderoso, y si así fuera, que Él no nos necesitara, entonces no hubiese creado al ser humano. Y no con eso quiero decir que Dios es
es incapaz de poder hacer las cosas porque Él es todopoderoso y Él lo hace todo. Pero Dios aquí en la tierra tiene un propósito para con nosotros y Él necesita de nosotros para poder llevar esta obra a cabo aquí en la tierra. Es verdad, no somos indispensables, pero somos instrumentos para Él. Que Dios nos dé la capacidad, la luz de entender esto y entender espiritualmente, no solo con la mente, sino que lo que entre a la mente baje a nuestro corazón y poder vivir, de que esta palabra transforme y haga un efecto tan práctico en nosotros que nos lleve a ser útiles allí donde estemos para Cristo. Si estamos en nuestro trabajo, que podamos ser útiles aquí en este trabajo para servir a Cristo. Si estamos en nuestra casa, que seamos útiles en la casa para servir a Cristo. Si estamos en la iglesia, que seamos útiles en la iglesia para la obra de Dios. Queridos amigos, les dejo con esta palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a despedir este tiempo agradeciendo a Dios por esta pequeña reflexión que nos ha dado para transmitirla a ustedes. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras que es necesaria la palabra de Dios para nuestras vidas. Pon hambre, pon sed en nuestro corazón. Ayúdanos en nuestras dificultades, en nuestras adversidades a poder ser, Padre, hombres que le ponen el corazón a su palabra, que medita en su palabra de día y de noche. Te pedimos, Dios, que nos fortalezcas porque el tiempo, como dice tu palabra, el día está avanzado. Y sabemos, Dios, que tu venida está muy cerca. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes hasta cuando tú vengas. Bendito Dios, también quiero orar por aquellos que nos miran a través de este canal y que tú seas bendiciendo sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Queridos amigos, les mando un fuerte abrazo desde acá, desde la ciudad de Tulcán, Ecuador, aquí transmitiendo esta perlita desde mi oficina para sus casas. Que Dios los bendiga.